Así que voy a grabar ahí en la compu. Bueno, en principio, Fernando, son unas preguntas que tienen que ver con temática sociodemográfica. Con quién compartís tu vivienda y si con los que compartís tu vivienda también compartís los dispositivos electrónicos que utilizás para dar clases. Y en la misma respuesta también tu edad y la materia que estás dando en la ENES. Bueno, bien. Entonces, yo soy Fernando Sicat, 53 años, estoy dando clases en la Escuela Sábato, en el área de Ciencias Naturales, Biología y Salud y Adolescencia. Cursos de tercero, cuarto y sexto año. En mi casa somos 5, con mi mujer y mis hijos, y todos compartimos todos los dispositivos. ¿Cómo resolviste el hecho de compartir dispositivos, tiempo y espacio en la organización de tus clases, Fernando? Bueno, hay que organizarse, hay que repartirse, sí, los espacios y los tiempos, exactamente. A veces coincidimos y ahí arde el Wi-Fi. Es el principal limitante porque, a ver, cuando digo compartimos dispositivos me refiero a las computadoras, porque después también cada uno puede manejarse con el celular. Y ahí no compartimos nada. Cada uno tiene su celular, pero sí es cierto que a veces estamos bastante cerca y entonces nos interferimos un poco con los ruidos, pero tratamos de repartir el tiempo y los lugares, ¿sí? ¿Tus hijos qué edad tienen, Fer? 21, 20 y 17. Ahí tengo 2 universitarios y 1 secundario. ¿Y cómo manejás eso con los espacios? Digo, porque ellos ahora también deben estar... Han tenido clases, han tenido un montón de clases. Claro. Claro. A ver, tenemos a veces las habitaciones, a veces el comedor, a veces el living, digamos. Sí, nos manejamos. Hemos llegado a tener, de los 5, hemos llegado a tener 4 cosas simultáneas. Sí, pero ya te digo, el problema no es tanto el espacio, sino la conexión. Acá en Tandil no hay conexiones muy altas que te ofrezcan comercialmente. No. Uh-huh. O sea que tenemos un ancho de banda bastante limitado, que cuando se reparte entre todos queda corto. Esta pregunta es justamente para poner en tensión que no solamente son los estudiantes los que tienen inconvenientes con el acceso a las tecnologías, a los espacios, a los tiempos, sino que los docentes también, como en tu No, caso, claro. los hijos. No, claro, porque estamos obligados además a compartir todo acá. A ver, esto se ha generado también por la cuarentena. Mis 2 hijos mayores, los que están en la universidad, hubieran pasado todo el año en Buenos Aires. Exacto. Exacto. Con lo cual acá hubiéramos tenido que manejarnos con la conexión 3 personas y no 5. O sea, ahí también hicimos un poco de crisis. Sí, sí. Pero, ¿qué te iba a decir? Hay limitaciones relacionadas con lo que puede ofrecer la ciudad en cuanto a servicio de Internet. Uh-huh. Eso clarísimo. Y después ese servicio de Internet que te dice, bueno, vas a tener 50 megas, vas a tener 100 megas, después no son reales todo el tiempo, la señal muchas veces es más baja, incluye la salida y la entrada, con lo cual no tenés realmente lo que te dicen que tenés. Es verdad. Y además se corta muy seguido. Hay horarios que yo supongo que son los horarios en los cuales hay más circulación de datos en la red, en los cuales es fatal poder navegar. Si a eso le sumamos que nos hemos tenido que manejar como si fuéramos del mejor de los países capitalistas, cada uno con lo que se puede proveer por sí mismo, sin ninguna ayuda de ningún tipo, no sé si soy claro,
teniendo en cuenta eso, cada uno se arregla con lo que tiene o con lo que tenía en el momento que lo sorprendió la cuarentena. Sí, es un combo explosivo. Es un combo explosivo. Claro, claro. Y sobre todo, vos hiciste videoclases tipo videollamadas. ¿Cómo? Lo intenté un montón de veces, sí, sí. Algunas veces salió bien, otras veces la señal, ahí hay un tema adicional y es que nunca sabes cuánto grado de verdad hay en que al otro se le cuelga la señal, que no prende la cámara porque no puede, porque no tiene suficientes datos o no tiene suficiente señal, pero ha sido una lucha en la cual la mayoría de las veces hemos perdido por paliza. Hemos ¿Cómo, intentado cómo un elegiste millón la de veces. plataforma, Per, ¿Cómo? cómo elegiste la plataforma en la que hiciste streaming? Eh, ¿La elegiste por... Probé por Zoom en algún momento, hasta que empezó a haber en el grupo de docentes de la escuela una paranoia acerca de que Zoom era el imperialismo que nos venía a conquistar. Entonces abandoné Zoom y empecé a probar con Jitsi, que anduvo bastante bien, hasta que finalmente se fue imponiendo así, no te sabría decir por qué razones, se fue imponiendo solo el Google Meet, que por suerte ya no es el imperialismo. ¿No? Gracias a Dios encontramos una solución Sí, distinta. sí, totalmente comunitaria ¿por qué no comunista, no? Pero claro, está mucho más cerca de Putin que de Trump. Google Meet para todos y todas. Así que al final, a ver, me gustaría decirte que la elección de la plataforma fue una decisión inteligente, razonada, pensada, medida, nada que ver. O sea, fue dándose así un poco por el sentir colectivo que era absolutamente subjetivo y arbitrario. Fuimos probando y hasta que finalmente encontramos que como el Google Meet estaba atado al Gmail que casi todos teníamos, terminó imponiéndose. Para que te quedes tranquilo, la mayoría dice lo mismo, ¿no? Decime, Fer, y en relación a esa... Y me hacía gracia porque gente que decía barbaridades de Zoom, de que prácticamente nos iban a infectar, así como era como un coronavirus digital, de pronto estaban encantados con Google Meet, como si no fuera todo parte de lo mismo, ¿no? Es una cosa rarísima, ¿no? Las ideologías tienen unos caminos insondables. Decime, Fer, ¿y cómo hiciste cuando lograste hacer videoconferencias o videoclases, como le decimos nosotros? eh, ¿Cómo hiciste con la cámara? Porque por ahí la videoclase, más allá de la comunicación sincrónica, ¿no? Tiene que ver con esto de verlo al otro, de saber cómo reacciona, por lo menos en sus facciones, en relación al discurso que uno va haciendo. Digo, más o menos simular un poco la clase, viste que cuando vos estás en clase se te están durmiendo dos o tres y decís, bueno, voy a decir un chiste, voy a hacer otra cosa, voy a estirar el discurso, en función de lo que vas viendo. ¿Cómo te adaptaste a esta situación en la cual los chicos prenden o no prenden la cámara? Bueno, esa es otra batalla que dimos que perdimos por paliza. Eh, a ver, todos los intentos, que fueron muchísimos, de dar clase por videollamada, contó con la disposición y con la no disposición de los chicos. El que no prendía la cámara, no prendía la cámara y tenía un montón de argumentos que es imposible de confirmar si son veraces o no para decirte que no podía prender la cámara. Insistíamos hasta ahí porque, a ver, otra vez, en la primera parte de la cuarentena se pensaba que no se podía pedir una cosa así porque era una invasión a la privacidad del hogar de los chicos. En la segunda parte de la cuarentena viramos todo 180 grados y decíamos que era fundamental que prendieran la cámara. Y al final los que prendían la cámara eran siempre los mismos. Más que insistir y más que pedirles, uno no puede hacer. Claro. No te sabría decir si hay una receta para lograr que un porcentaje mayor
prendiera la cámara, pero en mi caso, con suerte, lograba que el 25% prendiera la cámara. Bien. Y, Y eso de que faltaba el feedback que te da el observar al otro es fundamental. Nosotros somos, en nuestra tarea docente, somos de evaluar permanentemente los gestos, claro, claro. las reacciones, y eso quedó patente en esta situación. Sí, Fer, ¿y evaluabas la participación de los estudiantes en las videoclases o en las videollamadas? Sí, 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 evaluaba la participación. El tema es que no podía ser algo determinante. Podía formar parte de una ponderación general que abarcara otros factores, pero de ninguna manera basarnos en eso para evaluar. Ajá. Em, qué interesante eso, ¿no? Porque uno se pregunta, o yo me pregunto, después de haber hecho casi 20 entrevistas, eh, los docentes proponían la videollamada o la videoclase como un acercamiento más con los estudiantes y no se podía lograr porque no se los podía ver, porque parecían clases de espiritismo, donde estabas continuamente preguntando, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Eh, esas cuestiones donde uno hablaba con una pantalla en negro, ¿no? Eh, Ahí suscribo, lo que está diciendo lo suscribo porque lo padecí. uh-huh. este, um, Sí. Obviamente que si la pregunta se refiere al vínculo que estableciste a partir de las videollamadas con los estudiantes, fue muy poco. Bueno, lo que pasa es que con casi todos los grupos yo ya había tenido una experiencia previa en la escuela. Uh-huh. Entonces, a mí ya me conocían. Así que ahí no puedo decir que haya habido un problema. Eh, a lo largo de los años anteriores se había generado ya una relación. No pasó por ahí. No pasó por ahí, sino más bien por los problemas personales de los chicos dentro de su casa, con el encierro, con eh, los bajones que les daban a lo largo del año y que a veces hacían que se conectaran, pero no conmigo era el problema, sino con la situación. Por la situación. Bien. Jeffer, y cuando hiciste las videoclases, ¿utilizaste pizarrones, utilizaste por ahí alguna herramienta digital, o simplemente era la charla con los estudiantes? Mirá, lo más complejo lo más complejo que intenté hacer fue compartir algún PowerPoint o algún video. Y siempre, siempre salió mal. Siempre salió mal. La ley de Murphy Me estaba refiero a tu a favor. que yo creo que estaba al límite el tema de la conexión, de la señal que tenían ellos y que tenía yo. Entonces, la verdad que ni me preocupé en experimentar con pizarrones virtuales o con otro tipo de interacciones, porque veía que no iba a soportarlo la señal de internet. Bien. Entonces, demasiado que pudiéramos vernos un rato y charlar un rato. Decime, La verdad que ahí la tecnología fue limitante 100%, como para probar otras cosas. y la clase en la plataforma, ¿utilizaron ustedes Google, Google Classroom o utilizaron alguna otra plataforma? Fer? El Yo modo, usé Classroom. ajá, Classroom. Yo usé Classroom. A ver, en realidad fueron decisiones institucionales, no fueron decisiones mías. En el inicio de la tarea de la cuarentena en la escuela, se, se buscó que los docentes unificaran la plataforma que se utilizaba por curso. Y entonces de pronto se dio una situación que ahora vemos con la perspectiva de lo pasado, se generó una situación que era medio un engendro, porque algunos cursos, creo recordar primero, quinto y sexto, usaban Classroom y los demás usaban el modo. Claro. Simplemente porque a la mayoría de los profesores de esos cursos en particular les resultaba un poco más accesible o más familiar. Ahora, cuando llegó el momento de las vacaciones de invierno, se decidió unificar todo a Classroom. Bien. Pero eso fue una decisión de la escuela. Es más,
los auxiliares de informática de la escuela fueron los que nos abrieron las clases, las aulas. Decime, Fer, y cuando armabas las clases en Classroom, ¿cómo las organizabas? ¿Ponías algún tipo de video? ¿Grababas las videoclases? ¿Vinculabas con algo en YouTube? ¿O lo hacías directamente con un documento PDF o Word y le decías, bueno chicos, esta es la clase, la organizabas simple? Separemos lo que es las clases y lo que es las tareas. Ajá. En las clases, ya te digo, terminó siendo un intercambio oral porque otra cosa no soportaba el sistema. Pero en cuanto a las actividades, fui probando distintas cosas. Terminaban siendo mayormente PDF con distintos vínculos de cosas que ellos podían ver por sí solos en YouTube o en distintas páginas de Internet. Bien. En ese caso, los estudiantes cuando hacían devoluciones de tus tareas, ¿vos notás que eran creativos, que solamente se limitaban a responder la consigna bien puntual y nada más? ¿Hacían algún aporte de sus conocimientos vinculados a lo digital? ¿Cómo lo veías a esas las devoluciones? Bueno, los estudiantes no son creativos por sí mismos, sino cuando la actividad lo exige. Ajá. O sea que tiene que ver un poco con la construcción de la actividad. Si, los estudiantes, si vos les das una actividad que significa responder o copiar exactamente lo que tiene el libro, están felices. Después de estar felices van a estar aburridos, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? La cuestión es que si uno construye algo que no sea simplemente replicar lo que encuentra en una página de internet o en un libro, algún rasgo creativo van a tener que sacar. Claro. Ahora, lo que sí hubo que luchar mucho fue contra el plagio entre ellos. Ah, mira. Con evitar que uno o dos trabajaran y el resto copiara o apenas modificara un poquitito esos trabajos. Pero bueno, eso también fue una lucha. A diferencia de las otras luchas, en esta no fuimos derrotados tan fácilmente. Jeffer, ¿cómo incluiste WhatsApp en tus clases, en tus estrategias de clase? ¿Qué rol jugó WhatsApp ahí? No, en las clases no. En las clases no. Para las clases y para el desarrollo general de la cursada, usé Classroom y usé Google. El WhatsApp lo utilizaba exclusivamente para reforzar la comunicación. Ajá. Para decirles, chicos, recuerden que el tal día nos reunimos, chicos, recuerden que se entrega la actividad tal otro, para eso, porque sabía que era más rápido que vieran el WhatsApp a que vieran el mail o el mensaje del clase. Así que no aceptabas trabajos por WhatsApp. El WhatsApp era No, de ninguna solamente... manera. Ajá. No porque hubiera sido caótico. Ajá. No, también es necesario ordenar un poco la tarea de uno, si no, es un caos. Eh, ¿Cómo te ubicarías si pudiéramos hacer una liñita imaginaria, ¿no? Donde en esa línea en uno de los extremos es 0 y en la otra es 10, y eso representaría tu adaptación a esta situación bastante particular educativa que nos obligó a transitar la pandemia. A ver, en cuanto a adaptación, después al final te pongo un número, pero primero te explico. Dale. A mí me parece que los docentes somos expertos en adaptarnos a situaciones de todo tipo. Y cuanto más añosos nos ponemos, más expertos somos en reaccionar y tener una batería de recursos frente a los imprevistos que en la presencialidad también se dan todo el tiempo. O sea que en ese sentido, por más que nos desconcierte una situación como fue la cuarentena y como fue hacer todo mediado por tecnología, a pesar de eso nos adaptamos, salimos adelante, estamos acostumbrados a eso
en un país imprevisible, nosotros somos los reyes de la imprevisibilidad. Ahora, si me decís al final, yo creo que yo estoy satisfecho con lo realizado, pero eso no significa que esté satisfecho con lo aprendido por los chicos, porque no lo puedo chequear. No lo puedo chequear de manera fidedigna. Sé que trabajaron, sé que interactuaron, sé que muchas cosas terminaron saliendo bien, pero ¿qué aprendieron? Es un gran signo de interrogante. Qué cosa esa, ¿no? Ahora, en cuanto a adaptación, yo me pongo un 8, por lo menos. Bien. Ya te voy a hacer la última pregunta, Fer. Y esta tiene que ver con un poco chusmerío, ¿sí? Chusmerío en relación a estas perlitas que seguramente a todos nos han pasado, algunas muy risueñas, otras no tanto, pero vinculada con esta experiencia de la virtualidad. Eh, Cuando, como ahora que nos encontramos, pero estamos mediados por tecnología, pero seguramente nos vamos a encontrar, vos, Tomás, y nos vamos a poner a hablar un poco de este periodo, y nos vamos a reír de cosas que nos pasaron. ¿Cuáles son esas cosas que vos hoy dirías, mira, esto es inolvidable? Eh, a mí lo que me llamó mucho la atención desde el principio es que los docentes, a ver, nos organizamos por grupos por año, que esa era, en principio ha sido una muy buena decisión, ¿no? Todos los docentes que estamos en tercer año, supongamos, tenemos que trabajar juntos porque estamos a cargo de los mismos alumnos con las mismas problemáticas. Sin embargo, lo que me pareció fatal fueron los grupos de WhatsApp de docentes, porque más que servir para una cuestión organizacional o para poder darnos ideas acerca de cómo resolver mejor ciertas situaciones, terminaban siendo grupos de catarsis insoportables. Y eso, este, a ver, por otra parte no te podías sentir como, estoy como los grupos de la familia, ¿viste? Claro. Que vos tenés al tío o a la abuela pesada, pero ¿cómo te podés ir? Porque no queda bien. Sí, la sala de Pero de profesores, pronto vos abrías el celular y explotaba, tenía 120 mensajes. Bueno, decís, yo no puedo todo esto, no puedo vivir así. la sala de profesores se trasladó al WhatsApp. Claro, claro, claro. Y vos, claro, mira, es una buena definición esa. La sala de profesores se trasladó al WhatsApp y potenciada y multiplicada, ¿no? Porque cada uno iba experimentando cosas interiormente y de pronto las volcaba ahí. Y no está bueno. Pero bueno, a ver, sería un excelente insumo para alguien que quisiera hacer un estudio antropológico sobre esta época. Eh, a los docentes les costó encontrarle la vuelta así a nivel colectivo. Eh, Porque había gente que se angustiaba mucho porque quería hacer más de lo que la situación permitía y había otros mucho más indolentes a los que les daba lo mismo todo. Tiene que ver también con formas de encarar la docencia, la actividad docente, y además con no aceptar los límites que te imponía esta realidad que te permitía ir hasta ahí, llegar hasta ahí. A ver, una cosa fue en la primera parte del año hasta las vacaciones, donde todos estábamos suponiendo que regresábamos a la presencialidad en algún momento, docentes y alumnos, y la otra cuestión fue después de las vacaciones, cuando se dijo más a nivel institucional, ya está, terminamos el año así. Ahí formateamos todos y encaramos las cosas de otra manera. ¿No? Los alumnos estaban más dispuestos a participar de esta forma y los docentes dijeron, bueno, ya tengo una mínima previsibilidad como para planificar lo que queda del año.
cuando no tenés horizonte, cuando no tenés claras las reglas de juego, reina el caos. Y eso me parece que fue lo que pasó en el primer cuatrimestre. O sea, terminamos siendo todos una suma de voluntades, tratando de hacer lo mejor posible, pero de una manera muy desorganizada. Y hoy sí, bueno, ya sabemos que nosotros desde la UNICEN no vamos a volver a clase hasta el año próximo, ¿no? Pero si volviéramos, ¿no? O cuando volvamos, ¿qué de estas herramientas digitales dirías, puta, esta la voy a seguir usando porque me parece que cumple un buen rol? La videollamada no. La videollamada no. La videollamada no. Creo que de videollamadas tenemos que descansar por lo menos un par de décadas. No, hablando en serio, creo que el Classroom es una herramienta útil. ¿Sí? Creo que sí. El Classroom o algo similar. Puede ser otra plataforma que ofrezca las mismas herramientas. Porque te permite que las comunicaciones o las notificaciones lleguen con mayor precisión. También muchos registros que en la presencialidad son difíciles de hacer mientras uno intenta dar clase y ordenar el grupo y demás, esos registros quedan automáticamente, como por ejemplo cuando te entregó un chico algo, ¿no? O cuando hizo determinadas correcciones. Subir materiales. Creo además que esto terminó de acelerar la conversión de los recursos físicos a los recursos digitales. Seguíamos utilizando mayormente el libro de papel, la fotocopia, y esto nos llevó a digitalizar todo. Todo eso también va a seguir utilizándose, más allá de que volvamos al papel en muchas ocasiones, sobre todo para trabajar en el aula, ¿no? Pero sí. Ahora, la principal contra es que no tenemos dispositivos actualizados y conexiones buenas. Entonces, a veces, los chicos, la única herramienta medianamente potable que tienen es el celular. Y vos no podés hacer todo en el celular, creo, ¿no? Todo lo que es escolar, digo. Sí, Fer, y de la participación de los chicos, ¿hay alguna participación que te haya llamado la atención? ¿En qué sentido? Y que por ahí dijiste, bueno, mira, este pibe, como vos ya tenías conocimiento de la mayoría de los estudiantes, este pibe no era participativo y ahora sí, este pibe era participativo y ahora no, se comunicaba más, se comunicaba menos. No, que me haya llamado la atención, no. Lo que sí que pude ver distintas variaciones del ánimo de los chicos a lo largo de los meses. Uh-huh. Pero nada especial, nada especial. A ver, yo estoy seguro de que en las clases normales, presenciales mías, se participa mucho, se intercambia mucho. Y si comparo con lo que ocurrió en la virtualidad, es frustrante, o sea, es muchísimo menos. Pero no podría decir que tal o cual chico mejoró o empeoró su situación o su actitud, no. Los pibes hicieron lo que pudieron. Algunos también pudieron haber especulado, este, algunos pudieron haber explotado la situación de incertidumbre, todas esas cosas pudieron ser posibles, pero las daba la situación tan difícil de... A ver, la falta de un horizonte, eso es lo que da a que todas estas situaciones se presenten, ¿no? Pero no puedo decir que algo así me haya llamado más la atención. Y en cuanto a su pericia, porque viste que nosotros tenemos un preconcepto, creemos que los adolescentes, los jóvenes, están como muy vinculados al manejo de las tecnologías y ¿esto se comprobó con el uso de las plataformas o no, Fer? Los chicos se adaptaron rápidamente, sabían cómo mandar un correo, cómo mandar o subir algo en la plataforma. Los chicos se manejaron muy bien con la plataforma, pero además a mí me gusta la tecnología, o sea que este, creo que pude aprovechar que
no me resulta ajeno ni difícil para ponerme más o menos a la par con ellos. Esto de que los chicos sean nativos digitales y por lo tanto tengan un manejo mucho más ágil que la tecnología que nosotros, es una cosa que yo me gustaría discutir en otra charla, porque sin duda que son más hábiles que nosotros, por ejemplo, en las redes. Pero cuando se trata de buscar una información en Internet, no sé hasta qué punto tienen esas habilidades que suponemos que tienen. A veces hacer una búsqueda en Google para ellos resulta todo un desafío. Cuando se trata de algo específico y de algo que tenga valor escolar. En cambio, cuando se trata de sus propios intereses, del actor o la actriz que siguen, del deportista que les gusta y demás, ahí son unos fenómenos. Pero esta idea tan trillada de que ellos se llevan mucho mejor con el mundo digital es una verdad a medias, por lo menos para la escuela no sirve demasiado. Porque para la escuela necesitas otro tipo de habilidades, por ejemplo, de selección de la información, de búsqueda de fuentes, de hacer síntesis. Hay cosas que si la escuela no las enseña, por más nativos digitales que sean, no las van a tener. Bien. La pregunta era porque muchos docentes me decían que los estudiantes no se habían adaptado muy bien a la plataforma, incluso tenían problemas para la navegación en la plataforma, ya sea en Classroom o en Edmodo o, no sé, en Moodle, acá en Olavarría, pero era como que esta habilidad innata, que también yo la discuto, ¿no? Se ponía ahora mucho más en tela de juicio. Yo no la noté. Si hubo alguna dificultad con el manejo de la plataforma, no la noté. Si por ahí, capaz que esa supuesta dificultad enmascaraba una falta de interés. Claro. Uh-huh. Bueno, Fer, millón de gracias, Fer, por el tiempo. Bueno, Sergio, vamos a seguir envejeciendo, entonces. Sí, voy a parar acá la grabación.